Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseos se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla su amigo el escritor mexicano Iván Uriel. Les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Presumiendo México y Filmmakers Movie de Encuentros, este programa donde compartimos las vivencias, inspiraciones y sobre todo esa motivación que nos lleva hacia el camino de los sueños, de la realización y también de entregar el corazón en todo lo que hacemos. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, un amigo con quien he compartido en diferentes espacios y a quien admiro por su pasión, su entrega, un ingeniero que desde muy joven, desde una temprana edad, ha dado pasos firmes, no solamente en esta tierra, sino en el universo del cosmos que nos envuelve. Compartimos además la inspiración de Carl Sagan. Me refiero a Omar Saldaña, el chico Cosmos. Omar, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a Encuentros. Maestro, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la invitación. Omar, qué gusto saludarte. En este momento, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás? Platícanos. Pues como buen estudiante nos encontramos en casa, aquí en Puebla, aquí en el centro de Puebla, y bueno, pues tratando de sobrellevar este clima tan extraño que nos está perturbando en estos días. Sí, Omar, que desde Puebla, en México. Omar, mi primera pregunta es, platícanos, ¿quién es el Chico Cosmos? ¿Cómo surge el Chico Cosmos? Pero ¿quién es Omar Saldaña? Platícanos. Bueno, aquí hay que empezar, yo creo que desde muy pequeño, yo creo que puedo decir desde los 13 años, en donde empezamos este cambio en el cual yo era un chico en el cual reprobaba demasiadas materias. Debo mencionar que yo fui en un colegio lasallista. Y algo que me encantaba, ahorita ya lo veo como una cuestión de risa, muy graciosa, pero cuando yo ya estaba en esos tiempos, nos formaban del primero al último lugar. Y en ese entonces Omar Saldaña siempre ocupaba los últimos lugares. Es decir, había casi una banca grabada con mi nombre, con el peor promedio y a partir del segundo de secundaria, donde ya empezaba como que yo a conocer las maravillas de la física, de la naturaleza, del cosmos, es en donde empieza ya a construirse el chico cosmos en una fase muy temprana. Entonces, ese camino fue un poco arduo, fue un poco difícil, porque es de, a ver, yo tenía pensado en ser un futbolista, yo tenía pensado hacer otra cosa, y ¿de dónde vino la ciencia? Al parecer es algo que yo ya tuve desde pequeño, con el gusto que todos de niños tenemos, el gusto por los dinosaurios, y bueno, 20 libros por ahí que tengo todavía, y dije, bueno, entonces no está tan loco como que diga. Llega la etapa del bachiller y es en donde ya empieza a formalizarse más esta explotación de la ciencia. Y fue en donde, gracias al instituto donde yo estudié, el bachiller, que es el Instituto Francisco Esqueda, dijeron, oye, ¿sabes qué, Omar? ¿Qué crees? No tenemos a nadie que nos vaya a ayudar con telescopios. ¿Te lanzas? Ah, sí. ¿Dónde vamos? Nos vamos a Ciudad Cerdán, todo pagado. Es que nadie quiere ir. ¿Quieres ir tú? Bueno, está bien. Entonces ahí fue cuando, de manera circunstancial, como creo que cualquier persona así reconoce sus talentos, reconoce sus maravillosas am, creaciones de manera totalmente circunstancial, sin planear. Y así fue como empezó mi camino con, primero, la divulgación científica y en segundo, el gusto por la astrofísica, la astronomía, el espacio. Y así fue como a través de los años hasta hoy en día, el nombre formalizado como el Chico Cosmos ha sido más una, eh,
una palabra, o bueno, dos palabras acuñadas por la misma gente. Es decir, como en la universidad, que es la Universidad Tecnológica de Puebla, donde yo egresé, pues ahí vino no se le puede decir, este bonito sobrenombre, el cual me lo dieron porque, hey, mira, ahí está el chico del telescopio, entonces era el chico telescopio, chico cosmos, entonces me fue quedando chico cosmos, entonces fue algo que pues puso a la gente a la cual yo le estoy divulgando, porque es una labor que aún sigo haciendo. Entonces, el chico Cosmos es un divulgador, un entusiasta del espacio y ya un profesional como tal de las ciencias espaciales. Así es, Omar. Es impresionante cómo no solamente tienes este llamado, este momento en el cual decides desde antes de la universidad, por supuesto, esta pasión, este camino. Llegan siempre los llamados de distinta forma. A veces te llegan, a veces los buscas, a veces son circunstancias y son circunstancias como suceden en el universo. Wow, sí, siempre lo tengo en mente porque hasta la fecha es un cuestionamiento decir, oye, estoy en el camino adecuado. Entonces, fue en ese viaje a Chalchicomula de Sesma la primera vez que fui a divulgar. Entonces, una cosa es tener los astros aquí arriba. Es decir, no es tan difícil y no nos cobran aún el ver hacia arriba y ver las maravillas, las estrellas, las galaxias, nebulosas, etcétera. Entonces, toma un significado totalmente diferente y sobre todo más amplio, más disfrutable, si se puede llamar así, el verlo a través de un instrumento tan sencillo, tan simple como uno piensa que es el objeto complejo de los mil circuitos. No, realmente uno pone su ojo y te quedas maravillado de la diferencia en cómo se ve a una vista totalmente a tu ojo, a como uno lo ve en un dispositivo especializado. Entonces, yo me acuerdo que esto fue en el 2013, en donde yo empecé, gracias a dos compañeros, uno que se llama Vicente, otra que se llama Génesis, y pues los doctores de INAOE, en los cuales yo les sigo manteniendo el contacto, que es el doctor Agustín Márquez y el ingeniero Carlos Escamilla. Son personas que me indujeron en este bonito momento. Y ya, es cuando yo dije, ay, wow, ¿a poco así se ve Saturno? Ay, no te pases que este es Júpiter, y qué bonitas lunas, ¿no? No, no es a simple vista, digo, tenemos contaminación lumínica, tenemos smog, tenemos tantas cosas que nos han impedido disfrutar el cosmos como tendríamos que hacerlo, o al menos como lo hicieron nuestros antepasados. Entonces, todo ese pensamiento filosófico, me pongo un poquito ahí Manuel Kant, cuando descubrió por primera vez las galaxias, así me puse, así de, wow, esto en un fondo negro, tenemos aquí estos pequeños pedacitos de luz que hacen totalmente diferente la oscuridad. Ya le toma un significado más fondo y en este caso yo lo disfruté mucho. Y es exactamente ese momento también en el cual se va configurando el chico cosmos, pero también su aproximación al universo, al cosmos Sí. mismo. Y justo en ese instante te quería preguntar, ¿cómo tomas la decisión de estudiar? Es decir, si voy a estudiar esta ingeniería en esta universidad y después ya los demás posgrados, porque quiero decirles que Omar ha estado en diferentes espacios, en diferentes países, ha estado también en la NASA y es por ello también que vamos a hacer algunas otras preguntas. Pero ¿cómo se da ese momento en el cual Omar dice, esta es la ingeniería que voy a estudiar, este es el camino que necesito para ese universo que quiero explorar? En mi caso, creo que sería un poco mal de mi parte no reconocer varios profesores, o sea, sin embargo, el que me dio el camino técnico fue el doctor Alberto Guevara Jaramillo. Es un doctor que ha hecho mucho por el país, pero este doctor tiene una particularidad que fue a la Agencia Espacial Rusa. Y sí, bueno, creo que al menos conocemos la carrera aeroespacial que hubo entre Rusia y Estados Unidos, en ese entonces la URSS, y pues hemos sabido que pues esta agencia está totalmente pues avanzada, no tiene nada que envidiar de a la NASA, la Agencia Espacial Europea, sino a veces todo lo contrario. Pues conocemos el famosito satélite pequeño, el Sputnik 1, lanzado en el 57. Por ejemplo, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en ir al espacio de origen ruso.
así igual como Yuri Gagarin, que por cierto vinieron a México y tuvieron ahí cosas muy interesantes. Entonces, este doctor fue el que me dio todas las herramientas, la motivación de decir, ¿sabes qué, Omar? Hay una ingeniería que es muy buena, que puede globalizar diferentes conceptos como lo puede ser la programación, como lo puede ser el diseño mecánico, y posteriormente lo puedes extrapolar a diferentes soluciones o ramas científicas, como en este caso la parte aeroespacial, que yo inicialmente quería algo relacionado con astrofísica y astronomía, entonces por lo general es una carrera de física. No somos como Colombia, que Colombia ya tiene la parte como una materia de grado, que es la materia de astronomía. Entonces dijimos, bueno, hay que agarrar un tronco común y fue cuando el doctor me dijo, hay de dos, o tomes electrónica o toma mecatrónica. Cualquiera de las dos puede ser. Entonces, sabiendo de la labor que hizo el doctor en la Agencia Espacial Rusa, que no hay ningún mexicano, ni un poblano, ni un mexicano, solamente este doctor, que dije, bueno, si el doctor pudo hacerlo, ha dado pláticas muy interesantes como de ingeniero a cosmonauta, de taquero a cosmonauta, recuerdo muy bien esa plática. Y dije, pues si él pudo hacerlo y me ha motivado, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, yo le agradezco mucho al doctor y yo espero que en algún momento que llegue a ver esta charla, pues vea el agradecimiento que le tengo, pues gracias a él he podido avanzar en estos caminos tan duros como este. Mira, qué interesante. Siempre es importante hacer la evocación de aquellas personas que en el camino nos han inspirado, nos han dado un consejo, nos han dado una sugerencia o tan solo desde el ejemplo nos han inspirado y motivado a ello. Una de las personas que sin duda te ha motivado, te ha inspirado es el único astronauta mexicano en la historia, el extraordinario Rodolfo Neri Vela, el gran ingeniero mexicano. ¿Cómo te aproximas a Rodolfo Neri Vela? ¿Cómo te aproximas a su trabajo y a lo que él logró, ese gran momento icónico en los años 80, el gran Rodolfo Neri Vela? Ha habido un acercamiento realmente como cualquier mortal, mensaje tras mensaje tras mensaje. Pero, por ejemplo, ahora que soy profesor en primaria, hay algo que siempre me encanta del doctor, el acervo mexicano, la identidad mexicana. Y, y algo que también yo comparto con mi mismísimo doctor Juan Alberto, tanto con el doctor Juan Alberto como el doctor Rodolfo Neriveda. Sí hay un gran significado, pero cuando dices, oye, este doctor nació en Guerrero, en este caso el doctor Rodolfo Neriveda, que nació en Chilpancingo, o como el doctor Juan Alberto Guevara, que es originario de Puebla, toma un significado más personal. Por ejemplo, el doctor José Hernández y la ingeniera Katy Echeverría, que están, creo que es Katy Echeverría la que ahorita se hizo muy famosa, la verdad, por su labor de que si todo sale bien, primero Dios, ella ya va a pisar la luna. Eh, Son personas que pues están en una esfera totalmente diferente. Y ese acercamiento que yo he tratado de hacer, o al menos yo compartir con los chicos, las niñas y los niños, tanto de escuelas privadas como de escuelas tanto indígenas como de escuelas de gobierno, que es, bueno, la sección que hoy se utiliza hoy en día es, ellos pudieron hacerlo. El doctor, por ejemplo, el doctor Juan Alberto estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al menos para gente que, como yo, no tenemos tantos recursos, que no podemos decir, voy a pagarme una colegiatura de 7,000 pesos en adelante, puede decir, oye, pues en la UAM no pago, y hay tantas personas que vienen o de lejos, vienen de otras comunidades, y dicen, y yo he conocido tanta gente que dice, ay, quiero estudiar una parte del espacio, pero luego se nos viene gente que ha trabajado en la NASA, y digo, no, no te puedes poner en ese mismo piso, pues porque las condiciones son diferentes. Entonces tenemos nombres como el mismo doctor Neriveda, como el doctor Juan Alberto, que luego a veces no hay ni un solo peso en la cartera. No tenemos luego ni un peso en la cartera de nuestros padres y dicen, oye, pues ¿quién es ahorita? No te vayas tan lejos. Aquí tienes a los mexicanos. Entonces ahí el acercamiento ha sido, pues, yo lo he considerado muy personal, porque yo soy mexicano. Y es el día de hoy que con el acercamiento también que he tenido con las niñas, los niños, los jóvenes de México, es decir, oye, la vara está muy alta,
con tan poco recurso invertido, pero que se invierte muchísimo, no solamente mente, no es inteligencia a veces, sino que es puro amor a lo que tú adoras hacer. Entonces, por ejemplo, José Hernández, que viene de California, pero sus papás son mexicanos, pues es muy bonito ver las frases que él dicta a sus hermanos mexicanos, así como la misma Katia, de que, oigan, nosotros pudimos hacerlo, pero si nosotros, con unas facilidades, por ejemplo, pues estoy en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco más fácil tener una convocatoria en NASA, pero si lo pudieron hacer mexicanos con todas estas facilidades, ni se diga cómo lo va a hacer un mexicano sin esas facilidades. Sobresalir es porque quiere sobresalir. Y aquí sí se puede hacer. Entonces, yo le agradezco mucho al doctor Rodolfo Meriveda por sus grandes enseñanzas, las pláticas que ha dado. Alguna vez estuve en una de sus pláticas. Es, es oro puro. Y a él le debemos la creación también de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, directa o indirectamente, pues ahí vamos a estar pues muy, muy cercanos y bueno, ya esperemos que algún día podamos ya tener un acercamiento ya a través de lo que vengo haciendo. Decir, oiga, doctor, ¿cómo estamos? Vamos a echarnos unos tacos, porque me tengo una foto de él, hay una foto de él en el transbordador echándose un taco de frijoles. Entonces, Y somos lo, pioneros hasta en el y espacio. lo, y lo harás, Omar. Y bueno, hablando de pláticas, por supuesto, cuando uno escucha las pláticas del doctor Neri Vela o del doctor Hernández, ¿no? Dos íconos de nuestra. Fíjate que es interesante porque Adolfo Neri Vela, el primer mexicano y el único en la historia que ha formado parte de estas expediciones, y también el doctor Hernández, el primer mexicano nacido en Estados Unidos, que lo consigue, es decir, dos íconos que abren un camino para la migración mexicana también. Y en este caso también en nuestras pláticas, bueno, Omar, yo te he visto también en tus pláticas, siempre muy entusiasta, tienes una gran conexión con los jóvenes, con las jóvenes y por supuesto con las y los niños, y eso también motiva, te inspira a ser un ejemplo también de tus sueños y de tus anhelos. ¿Cuáles son los sueños en este caso del chico Cosmos hacia el universo? ¿Cuáles son tus proyectos actuales y en qué te encuentras? Por el momento soy profesor de primaria y de preescolar en un colegio llamado Colegio de Bret. Am, y ya, bueno, eso es por parte del trabajo, ¿no? Es decir, a base de un taller que se llama el taller de Space Kids. Entonces les enseñamos todo lo relacionado a la astronomía, la astrofísica y mucho del espacio. Como le decía a los papás en alguna junta, no les vengo manejando la lectura de cartas, ni su, ni su signo zodiacal, ni su horóscopo. Entonces, si decidieron a meter a su hijo por esas razones, les voy a decepcionar. Sin embargo, Chico Cosmos también ha sido un personaje de divulgación totalmente altruista. Al lugar a donde vamos, tratamos de divulgar ciencia, donde la principal filosofía es decir, la única manera en la cual podemos atacar algún problema en cuestión de un país, en cuestión de la educación, más bien, ya te spoilé, siempre es la educación. Entonces, ese ha sido el ideal. Creo que me ha motivado muchísimo el ver en los niños sus rostros de entusiasmo, a sus padres llevándolos y decir, wow, oye hijo, es un telescopio y no es tan difícil. O sea, yo he visto que aquí en Puebla tenemos tantos lugares necesitados de esto. Las mentes en nuestro país han demostrado que, por ejemplo, el doctor Rodolfo Meriveda, el doctor José Hernández, sobre todo el mismísimo doctor Juan Alberto Guevara, que nos han demostrado que aquí sí hacemos. Y no solamente por la cuestión actual, sino podemos retroceder siglos y decir, oye, nosotros tuvimos la primera universidad en todo el continente americano. Nosotros tuvimos el primer escrito de ciencia escrito en todo el continente americano. Esa principal razón es la cual el Chico Cosmos ha ido pisando diferentes lugares, inclusive, así que ni me hayan llamado, a veces luego me pongo por ahí en algún parquecito, en algún lugar y así de, oiga, joven, ¿se puede ver? Y yo, sí, ¿y cobra? O sea, imagínense la cuestión de la pregunta, así, ¿cómo que te voy a cobrar? O sea, todavía no te cobran por ver al cielo. Chalchicomula de Sesma, por ejemplo, que es en Ciudad Cerdán, pues tienen el telescopio minimétrico, gran telescopio minimétrico que está a unas 4 horas escalando.
No, los niños ya me saben planetas, ya me saben nebulosas, constelaciones. Entonces eso me ha hecho a mí partícipe de la educación. Un proyecto ahora a corto plazo es pues llegar a más escuelas, tanto de gobierno como privadas, y en donde, bueno, te voy a spoilear, uno de mis proyectos que tengo con el colegio es enviar una pequeña selección de alumnos del colegio de Brett para enviarlos a las escuelas que no tienen oportunidad de tener estos tipos de, em, pues este tipo de actividades, ¿no? Entonces lo que queremos llevar es que estos niños, muy listos, muy inteligentes, y vayamos como proyecto a las escuelas. Eso es lo que queremos hacer. ¿Y cuál es el fin a largo plazo? Que la astronomía se vuelva una asignatura, o al menos astronomía, ciencias del espacio, que se vuelva una materia en las escuelas públicas. Entonces, si nosotros lo pudimos hacer hace más de 500 años en la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, ¿por qué no lo podemos hacer hoy en día? Tenemos antecedentes que nos respaldan. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Es un proyecto, creo que muy ambicioso. No va a ser solamente gracias a mí, no va a ser gracias también a la colaboración y el trabajo de grandes divulgadoras y divulgadores. Yo espero que se logre. Muy bien, Omar. Y verás que se logrará. Omar, ya entrando al final de nuestra charla, me gustaría preguntarte algo que a nosotros nos apasiona, por supuesto, en Filmmakers Movie, en especial, que es el cine. Entonces, quería preguntarte, ¿qué películas de ciencia ficción te han inspirado de forma breve que nos puedas platicar de 3 cintas que sean importantes? Obviamente te agarro de bote pronto, pero a ver, 3 que te vengan a la mente, aparte de 2001, Odisea del Espacio, ¿verdad? Oh, Stanley Kubrick sabe hacer las cosas. La verdad, a mí me encanta muchísimo una película que dirige Robert Zemeckis, le conocemos muy buenas obras, en este caso es Contacto. Contacto también viene de un libro de Carl Sagan y pues una historia muy interesante protagonizada por Judy Foster. Creo que ha sido una de las obras más interesantes. Em, Creo que otra película que hoy está mucho de moda, creo que es Interestelar, la que puede hablar sobre los viajes en el espacio, que años después Buzz Lightyear, la nueva que lanzaron, copió totalmente, pero está muy interesante para los niños porque en la escuela me hablan mucho de los viajes en el espacio, no por Interestelar, sino por Buzz Lightyear. Entonces digo, gracias Buzz Lightyear, haces tu trabajo. Eh, yo creo que también películas, tanto como series, puede ser Cosmos, tanto la Cosmos, la versión pasada de los años 80, hecha de manera magistral por el mismísimo Carl Sagan. La Cosmos de hoy en día, una odisea, como dice, una odisea del espacio-tiempo y mundos posibles, porque la anterior era un viaje personal, entonces está padrísimo a las 3 series, valen la pena. De hecho, en la tercera parte de Cosmos Mundos Posibles, nombran a un mexicano, Miguel Alcubierre, el doctor Miguel Alcubierre, donde utiliza la, la influencia de Star Trek para los viajes en el tiempo. Entonces, está muy interesante que un día se platicase al respecto. Y hay más películas, por supuesto, o sea, pero creo que y bueno, La teoría del todo, creo que también es una obra muy interesante, muy bonita, y El hombre que descubrió el infinito, que habla sobre un matemático hindú, Ramanujan, cómo la diosa Namagiri revela las matemáticas a través de la mente, ¿no? Y cómo sus teorías, hasta hoy en día, son utilizadas para el comportamiento de los agujeros negros. Entonces, son historias que me han conmovido. Bueno, y una más, Una mente brillante de John Nash, habla de John Nash, el premio Nobel de Economía y acreedora de la medalla Fields de Matemáticas. Es una historia que ganó el Oscar, como un señor matemático sufre de problemas de esquizofrenia y ve personas, pero pues a la vez eso le ayuda a, pues a desarrollar sus grandes teorías, sobre todo en el avance de la economía. Así es, Omar. Y qué bueno que nos compartes estos textos, porque además compartimos algunos gustos. Mira, por supuesto, el gusto de Carl Sagan, que lo platicamos. Mi primer documental fue Cosmos, cuando yo era todavía, estaba prácticamente entrando en la preparatoria, y era por la admiración que tenía por Carl Sagan, por supuesto. También compartimos el gusto musical de Luis Miguel, por el extraordinario Rodolfo Neri Vela.
Pero mira, en estas películas me gusta mucho que hay varios temas que son como temas que están en ti, ¿no? Por supuesto, la matemática, la búsqueda de los horizontes de sucesos que son tan importantes para Claro, descubrir también los agujeros negros, ¿no? Que es el gran misterio. Asimismo, el viaje y la relatividad del tiempo, como en Interestelar, que es fantástico. Y en por supuesto. Contact, por supuesto, el estar en este contacto permanente con el universo. ¿Qué te ha dejado cuando estás, por ejemplo, viendo la serie de Cosmos? ¿Qué te deja a ti para el legado que tú quieres dejar y que estás dejando en las niñas y en los niños y también a futuro? ¿Cómo te ves para cerrar esta entrevista, Omar? Fíjate que la primera vez que yo vi Cosmos, lloré, o sea, esa pasión que tanto Neil deGrasse Tyson, pero yo creo que más Carl Sagan, me pudo transmitir a mí, fue algo definitorio. Entonces yo dije, la pasión. Y eso me ha ayudado muchísimo a encaminar también a los jóvenes. O sea, recibir mensajes de, oye, mi hijo ahora ya no me pide tablet, ya me pide un telescopio de regalo. Porque esa pasión, ese valor, bueno, más bien esa emoción de pasión por lo que amas hacer, es en donde aquí me ha enviado, no sé, digo, yo soy católico, digo, bueno, Dios, gracias por mostrarme el camino de la ciencia. Aquí es en donde Carl Sagan te da la tarea de, oye, si yo lo pude hacer, tú lo puedes mejorar. Neil deGrasse Tyson ya nos dio esa muestra. Y pues, yo creo que como a cualquier divulgador físico nos puede ayudar. Digo, acá en México tenemos varios divulgadores. El mío es Marco Antonio Moreno Corral. Él me enseñó alguna vez en la UNAM. Entonces, donde quiera que esté, ahí tengo sus libros y siempre lo utilizo como referencia. Entonces, a Marco Antonio Moreno Corral, sus editoriales El Fondo de Cultura Económica, en la rama de la ciencia para todos. Entonces, el valor es pasión, 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 y pues más pasión, porque, híjole, no tengo otra, no tengo otra, es lo que me ha guiado después de 9 años de esto. Claro, y yo realmente me gusta mucho la pasión con la que lo vives, la pasión con la que vives el contacto con el cosmos, con el universo y en la tierra misma, con las niñas, con los niños, en tu trabajo, por supuesto, en tu pasión, en tus sueños. Y Omar, me siento muy contento de verte de nuevo, después de haber compartido junto a ti en un congreso muy especial también para las y los jóvenes, así que ha sido maravilloso vernos de nuevo, escucharte y que escuchen al chico Cosmos, por supuesto. Muchas gracias y todo el éxito para cada uno de los proyectos que se vienen y que estás trabajando también intensamente, porque creo que estás abriendo un horizonte muy especial en este momento que vivimos en el mundo, en este contexto, y necesitamos darnos al universo, a la natura, a la realidad, a lo social, y qué mejor que hacerlo desde el universo mismo para valorar también nuestra vida en la Tierra. Omar, Así. muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos, el chico Cosmo. Gracias a ustedes, gracias a ti, maestro, por haberme invitado y pues por este bonito día de hoy. Espero que esto sirva para las futuras generaciones. Muchas gracias, Omar. Y muchas gracias a ustedes. El día de hoy conocimos al chico Cosmos y estaremos siguiendo, por supuesto, cada uno de sus proyectos y cada uno de sus viajes, que me encanta eso, por supuesto, de Omar Saldaña. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Encuentros. Su amigo Iván Uriel les envía un abrazo y nos vemos la próxima entrega a nombre de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Un abrazo. Gracias, Omar. Nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias a ustedes. Nos vemos.